¿Qué pasaría si yo comienzo este mensaje insultándolos? Si digo algo con un tono de insulto, probablemente algunos cuantos se levantarían y se irían, otros no volverían más, otros me vendrían a reclamar y con todo derecho, con toda lógica, tendrían esa respuesta. Vamos por favor rápidamente a la profecía de Isaías capítulo 1, porque Isaías básicamente lo que hace, o sea, él es muy político, sus habilidades blandas son muy buenas y dice lo que tiene que decir de una manera muy elegante. Pero Isaías comienza su profecía diciendo algo sumamente importante en cuanto a esta advertencia. En el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Y fíjese el versículo 3 de la primera parte. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre su señor. Isaías básicamente está diciendo a los israelitas que estaban viviendo una vida totalmente lejana al Señor, diciéndoles básicamente: vean, hermanos, cuando un burro o un buey, un animal de este nivel cognitivo, escucha que la puerta donde está su alimento se abre, ve que viene su dueño, escucha cuando levantan el yugo, cuando sacan las correas, cuando la bolsa de alimento es traída, estos animalitos ya reconocen ese sonido. Ven que viene el amo a cierta hora, es hora de comer. Escuchan que las sogas se mueven, las bolsas suenan. Un buey, un asno, dice la palabra del Señor, conoce a su dueño y también el pesebre de su señor. Ya está. Ellos no se complican, ellos saben. Ellos saben cuando cuando su dueño está acercándose para comer. Fíjense cómo continúa el versículo 3. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, el buey y el asno, en elementos tan básicos como escuchar ciertas cosas básicas de la vida, entienden y responden correctamente. El pueblo de Israel, bien, ante la clarísima acercamiento del Señor por medio de los profetas, desde que salieron de Egipto hasta que están en esa condición, a unos 100 y pico de años de ser llevados cautivos por su pecado, dicen: no me entienden. Más adelante en Isaías y en Oseas, Dios va a decir: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora, este conocimiento no significa ampliación de mucha información, sino del ejercicio, de la práctica de cómo yo debo vivir, cómo yo debo responder a mi realidad. Este burro, este asno, su realidad es: estoy en un establo, sirvo con mis trabajos, y cuando mi amo viene, yo escucho sus pasos, escucho su voz, escucho los ruidos cuando él saca las cosas para comer, voy y como. El pueblo de Israel escuchó a profetas una y otra y otra y otra vez y no quisieron responder. En cuanto a nosotros, bien, hemos estado estudiando diferentes temas de la vida diaria. Hemos estudiado de lo que implica estar sentado en Cristo, de estar firme y después andar. Hablamos sobre nuestro trabajo, cómo respondo yo a mi trabajo, cuál debe ser mi respuesta a mi trabajo, cómo integro la fe con el trabajo. Hemos hablado también sobre asuntos como, por ejemplo, el sexo, cómo respondo yo al sexo, y son temas complejos en nuestros días. Hablemos con cualquier persona, creyente o no creyente, sobre trabajo, tiene sus complejidades, sobre la sexualidad, tiene sus complejidades. Vamos a empezar una serie de otro tema que es sumamente importante: el dinero. El dinero es un asunto muy importante, tanto en cuanto a lo que tenemos nosotros, lo que recibimos, cómo lo administramos y la relación con la iglesia o con el Señor. Hay algunos cuantos criminales que andan sueltos por la calle predicando un falso evangelio y lo combinan con el evangelio y la prosperidad. Lo mal llaman evangelio a este negocio. Por eso, mucho del concepto, para personas que no conocen de Cristo, cuando se habla de una ofrenda, de un diezmo, de dar, ya repelen, ya me van a pedir plata. Bueno, no vamos a pedir plata, no se preocupen, nosotros no creemos en eso. Pero hay una esencia en ese sentido. La iglesia es sinónimo de hacer dinero de forma incorrecta, lamentablemente, porque algunos cuantos malhechores lo han hecho. Pero nosotros, como iglesia, es muy importante que aprendamos a pensar correctamente en cuanto al dinero.
cómo manejamos? ¿Cuál es mi concepto del dinero? Este dinero es mío. Me lo gané trabajando, es mío. ¿Okay? ¿Qué tan cierto es eso? El dinero es para, yo no tengo que dar nada a la iglesia, porque yo debo dar mucho, debo dar poco. En fin, hay muchos temas, pero vamos a manejarlo bajo ese título. Somos mayordomo de lo eterno. Y tiene que haber un asunto entre Dios, el dinero y mi conciencia. Porque esos tres elementos tienen que empatar de una manera tan sutil, tan fina, tan natural, tan orgánica, que podamos tener paz con el Señor en cuanto a lo del dinero. Comencemos con un principio fundamental. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Empecemos diciendo que todo le pertenece a Dios. Cuando hablamos de discipulado sexual, quizá alguien por ahí pensó en algún momento, como esa tendencia que hay ahora, mi cuerpo, mi decisión, que es una aberración. Y tal vez alguien pensó, bueno, si el sexo y mi cuerpo, yo puedo decir, es mi cuerpo, es mi vida. No, nuestro cuerpo no nos pertenece. 1 Corintios capítulo 6. Nuestro cuerpo fue comprado por precio. Pertenecemos a Cristo. Bueno, mi dinero, ahora sí, mi dinero, mi decisión, es mío y yo lo manejo como yo quiera. No, perdón, pero no. Nuestro dinero no es nuestro. Pertenece al Señor. De Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y si no, fíjense todos estos versículos, Salmo 50, porque mía es toda bestia del bosque, Éxodo 19:5, es un versículo muy, muy, muy difícil de entender. Mía es toda la tierra. Pertenece al Señor. Primera de Crónicas, tuyas son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ezequiel 18, he aquí todas las almas son mías. Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová a los ejércitos. Y Colosenses dice que todo fue creado por él y le pertenece a él. Entonces, empezando nomás, vamos a decir de que nada es nuestro. Nada es nuestro. Mis hijas, mis adoradas y amadas hijas, no son mías. Pero ¿cómo? Si vinieron del amor de mi esposa y yo, no son mías. No son mis hijas. Yo soy un administrador por un tiempo de una vida que Dios me dio para que yo desarrollara. Ella pertenece al Señor. Mis dones, mis talentos, mis habilidades no son míos, pertenecen al Señor. Mi carro, mi casa, mi trabajo no es mío, pertenece al Señor. Mi dinero no es mío, pertenece al Señor. Y yo soy simplemente un administrador, nada es nuestro, todo es de Él. Por tanto, entramos en una labor de mayordomía, de administración. Mayordomía y administración de la cual nos van a pedir cuentas. Entonces, Dios me da un dinero de mi trabajo, me pagan el salario. Muchos estamos esperando a que llegue el 15 ya. Faltan solamente 3 días nada más, ¿verdad? Para administrar esos recursos. Pagar la casa, comprar la comida, pagar la escuela, pagar la universidad, pagar otras cosas más y vivir en paz. Y vivir tranquilos. ¿Qué pasaría si comenzamos a mal usar esos dineros que Dios nos dio? ¿Qué pasaría si yo en vez de pagar mi casa, pagar los estudios de mis hijas, comprar comida, voy y me compro, le hago un arreglo al carro donde se me va todo eso? Un mal administrador. Y tendría que ser fuertemente confrontado por irresponsable. Porque Dios me lo da, no para mi gusto, sino para poder vivir quieta y reposadamente como Timoteo nos enseña. Ahora, cuando hablamos de dinero, y quiero volver a esto porque creo que es muy importante, hablamos de Dios, el dinero y mi conciencia. Porque vamos a partir también por algún principio importante. La iglesia del lugar nunca le va a pedir a usted cuentas con números de si está ofrendando o no. Nunca como iglesia se va a hacer eso. Porque es un asunto entre usted y Dios y nada más. Si después de esta serie usted dice, yo estoy seguro que no tengo que darle un colón al Señor, eso es problema suyo con el Señor. Pero la iglesia no va a entrar a decir, vea, ¿cómo estamos con esto? Bien, sí enseñamos la verdad de Dios. Cuando hablamos de ofrendas, hablamos de 3 elementos muy importantes que cada persona debe tener. Cuando yo ofrendo, ahora que pasemos esta canastita por ahí o haga un simpe, hay 3 cosas que tienen que estar en mente. Número 1, su adoración al Señor.
Si usted dice, yo voy a dar porque qué vergüenza, porque hay visitas, y si yo no doy, qué vergüenza que crean que no voy a dar, entonces mejor doy. No funciona así. Es una adoración, Señor, aquí está esto. Y es un asunto entre usted y Dios. Entre usted y Dios. ¿Es poco? ¿Es mucho? Punto y aparte. Es un asunto de carácter. Pasa por mi carácter como hijo de Dios. Yo sé delante del Señor lo que yo tengo que hacer. Y a nadie le voy a dar cuenta de esto. Yo con la persona que hablo, las ofrendas que damos solamente es con mi esposa. Nada más. A nadie más tiene que saber si doy poco o mucho, nada o demás. Es un asunto de carácter personal. Y tercero, tiene que ver con fidelidad. Y esta palabra es muy importante porque no es fidelidad a la iglesia, el lugar. Es fidelidad al Señor. El Señor no mide las grandes capacidades que tengo yo. Él no mide cuánto, sino que mide, no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cuál es la calidad de mi ofrenda? ¿Cómo yo muestro fidelidad al Señor? Y otra vez, y soy enfático, no hablo de montos, hablo de fidelidad personal con el Señor. Porque cada uno va a dar cuentas al Señor. Vamos a ver algunos textos en esta mañana, en esta primera parte, en el Antiguo Testamento, porque estos tres elementos son muy, muy importantes. Bien, elementos de carácter, elementos de adoración y fidelidad. En el Antiguo Testamento yo he podido encontrar al menos 5 tipos de ofrendas que se acostumbraban a dar. Y todas ellas tienen que ver con adoración, carácter y fidelidad. Nunca fueron exigidas. Una ofrenda exigida, en mi concepto, no funciona. Si alguien externo me presiona para que yo ofrende, o yo ofrendo con una motivación incorrecta, no funciona. En el libro de Malaquías, Dios dijo, no quiero recibir ninguna ofrenda de ustedes, porque ustedes son un pueblo que de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces esa ofrenda a mí no me interesa. Yo no estoy buscando eso de ustedes. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Dios dice, no me traigan ofrendas, porque ustedes están viviendo lejos de mí. Entonces, no se trata en sí de la cantidad del espectáculo que hacían los fariseos cuando ofrendaban, ¿se acuerdan? Que hacían sonar bombos y platillos cuando pasaban por las ofrendas. Y aquella viuda, con solo 2 monedas, ¿existen monedas de 1 colón todavía? Yo creo que no, ¿verdad? ¿De 5 colones? Sí. Bueno, digamos que sí existen las monedas de 5 colones. Solo tenía 2 monedas de 5 colones. Aquí pasó un fulano con un billete de $100, otro pasó con una tarjeta. Y esta viuda, sin más recursos, pasó con 2 monedas de 5 colones. Digo, señora, aquí está, te entrego todo lo que tengo. Y se fue. ¿Y qué dio Jesús? Esa mujer dio más que todos los demás. Porque no es la cantidad, es el corazón delante del Señor. Ahora, veamos rápidamente estos tipos de ofrendas que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer los textos, por favor. Levítico 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio. Todo diezmo de vacas o de ovejas, sobre todo lo que se pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Bien, el primer tipo de ofrenda es el diezmo. En mi percepción, y eso es muy personal, es algo que está restringido al Antiguo Testamento. Bien, la medida en el Antiguo Testamento para la ofrenda era el 10%. Todo debe ser con el 10%, que es una medida interesante, considerable para ofrendar. Muy bien, la medida en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver, no es el 10%, ni el 20, ni el 30, ni el 50, ni el 100%. La medida en el Nuevo Testamento, según 2 Corintios, es el amor. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, de acuerdo como Dios lo prosperó, ponga algo aparte y dé. Entonces no podemos afirmar que la medida es el 10%. ¿Quiero ofrendar el 10%? Hágalo, no hay ningún problema. ¿Quiero ofrendar el 1%? Es un asunto entre usted y Dios. ¿Quiero ofrendar el 90%? Es un asunto entre usted y Dios. Por eso es una conciencia, fidelidad, carácter y adoración. La segunda, Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 2, hay otro tipo de ofrenda, que es una ofrenda voluntaria. Ya no es el diezmo, o sea, parte del diezmo dieron esta ofrenda. Versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y ahí continúa hablando. Aquí piden una ofrenda voluntaria. ¿Cuál era el contexto? Señor, tenemos que construir el tabernáculo.
Y cuando Moisés construyó el tabernáculo, en EPA no le daban crédito a Moisés. O sea, no iba a EPA y decía, yo soy Moisés, yo hago la obra de Dios, financéme lo que voy a hacer. ¿Cómo consiguieron todos los materiales? La gente los trajo delante del Señor. El relato termina diciendo que Moisés dijo, vean, no traigan más porque ya es suficiente. No traigan más porque ya es mucho, ya estamos completos. Es una ofrenda voluntaria, bien, y fue dado para el templo. Tiene que ver con adoración, tiene que ver con servicio. Este lugar ha sido construido con ofrendas de personas que han puesto dinero para que se vea mejor. El año pasado pusimos piso, hemos hecho trabajos en diferentes ámbitos. Si les pasáramos el monto de lo que ha costado, sería impensable. Salieron de personas que dieron voluntariamente para el Señor. Muy bien. Y la tercera es muy interesante. Deuteronomio 12, 6 al 7, tiene que ver con una nueva vida. Bien, cuando esas personas entran a una nueva vida, tienen ese sentido de generosidad, de dar con amor. Dice Deuteronomio 12, versículos 6 y 7, allí, entrando a la tierra prometida, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada a vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Cuando entraron a la nueva tierra, Dios dijo, vayan y den. Vayan y den. Todo lo que cosechen va a ser, tienen que darlo. Entonces, hay una ofrenda que tiene que ver con adoración. Sea el diezmo, sea una ofrenda voluntaria, sea por este principio de una nueva vida que ya no vivo para mí, vivo para dar. Vivo en un sentido de generosidad. Es una forma como se puede orar. Señor, voy a dar el diezmo de mi salario. Es un asunto entre quién? Dios, mi dinero y mi conciencia. Es un asunto de carácter, fidelidad y adoración. ¿Tiene la iglesia, el lugar y su liderazgo la responsabilidad de supervisar cuánto da cada persona? No, en absoluto. Nunca. Y si algún día, mi querido hermano, esta iglesia comienza a hacer eso, váyase y nunca más vuelva. Porque es una práctica antibíblica. Tiene la iglesia, el lugar, la responsabilidad de enseñar las Escrituras y que cada uno responda al Señor en su conciencia, en adoración a Él. Por supuesto que sí. Y es el sentido de esta serie de mensajes que queremos hablar en estas semanas. Muy bien, hay un segundo tipo de ofrenda que a mí me encanta. Capítulo 15 de Deuteronomio, versículos 7 al 11. Y aquí quiero compartirles rápidamente mi corazón en cuanto a nuestra iglesia. Es una ofrenda de justicia y generosidad para los necesitados. Dice, capítulo 15, versículos 7 en adelante, cuando haya en medio de ti menesteroso o pobre de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate, y es claro, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán pobres o menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Saben cuál es, hablando pastoralmente o como Alonso, como un individuo, cuál es mi sueño de una iglesia, de una comunidad? Una iglesia que estemos creciendo. Una iglesia que internamente estemos apoyándonos, teniendo una comunidad, que comamos juntos, que estudiemos la palabra de Dios juntos, que tengamos una vida en común, que nos alentemos, que cuando alguno cae el otro lo levanta, que estamos juntos viviendo la misión de Dios. Y que al mismo tiempo levantamos nuestra mirada y salimos a los pobres en todo sentido, pobres económicamente, pobres espiritualmente, pobres económicamente, alrededor nuestro, para llevarles el evangelio que nos está sanando a nosotros, llevarles también ese evangelio a estas personas. Y que esta iglesia, esta comunidad sea una iglesia con esa visión. Hay una persona que necesita del evangelio, vamos a llevárselo. Hay una persona que no tiene que comer hoy. Santiago capítulo 2, versículos 5, 2:15 al 17 dice, qué bueno haremos nosotros
Si vemos a un hermano que tiene necesidad y le decimos, mira hermanito, no tiene que comer hoy, yo voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Vea, vaya, yo voy a orar por usted, vaya, voy a orar para que Dios lo caliente y le dé de comida, de comer. Vaya, va a ver, va a ver. No, dele de comer usted, vístalo usted. ¿De qué sirve orar por una persona con hambre? Si yo puedo darle la mitad del pan que yo me estoy comiendo, ¿de qué sirve? De nada. Y no es que la oración no sirva, es mi corazón, porque en el texto de Deuteronomio dice, cuidado que usted tenga un corazón en esa manera, de ver una necesidad y usted teniendo, no proveerla. Entonces ya pasa otra vez por adoración, pasa por carácter y pasa por fidelidad. Nadie tiene que saber lo que usted hace por otra persona. Pero si usted ve una persona con necesidad y teniendo no lo hacen, no lo hacemos, es un asunto mayor. Hay un tercer tipo de ofrenda que es muy interesante también, que es la ofrenda de carácter. Vea por favor conmigo en Malaquías 3:10, al puro final del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 10, 3:10 en adelante, dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora vamos a leer el 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios dice, pruébenme, den, a ver si yo no los bendigo. Ahora, aquí la diferencia y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es no dar para ver cómo Dios me bendice. Si yo doy para que Dios me bendiga, estamos haciendo lo mismo que estos líderes que estaban perdidos. Si yo doy 5 para que Dios me dé 10, vean, esto no va a funcionar, esto no funciona así. Si yo doy 5 para que Dios me dé 10, no estamos entendiendo las Escrituras. Pero si el Señor pone en mi corazón dar 5 y saber que Dios me va a bendecir, no necesariamente a través de más dinero, sino la gratitud que una persona en necesidad puede mostrar a Dios, que es lo que Corintios enseña. Corintios dice que esta ofrenda dada a los santos no solamente provee para la necesidad, sino que produce muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, cuando el pueblo se ve beneficiado por la ofrenda de otros, este pueblo que recibió la ofrenda no se vuelve a humillarse delante de quien dio la ofrenda. ¿Saben qué hace? Hermano, gracias porque me dio para comer. Dios, gracias por la provisión. Ese es el carácter de la ofrenda aquí en Malaquías. Pruébenme para ver si no. Y no es el negocio, por favor entiéndalo, y creo que, aunque no me cansaré de decirlo, creo que es enfático el asunto. No se trata de dar para que Dios me dé, porque esto no funciona así. Se trata de un asunto de carácter. Señor, tú sabes mis necesidades, sabes mi corazón, sabes mis ingresos. Señor, aquí está. Nadie más lo sabe. Es un asunto de fidelidad. Señor, voy a ser fiel con lo que haces. Hay una frase que usamos, que se ha vuelto un cliché, que la ofrenda es darle a Dios un poquitico de lo que tanto me da. Voy a darle un poquito a Dios de lo que tanto que Él me da, que es que Él tiene necesidad. O que para que no se sienta mal, yo le comparto un poquitito ahí por debajo. No le damos un poquito de todo lo que Él me da. Yo le entrego mi vida por completo. Y tengo los recursos económicos para cuidar de mi familia, por supuesto que sí. Pero también sé que hay otros asuntos en los cuales yo puedo invertir en adoración para el Señor. Tal vez yo podría inclusive decir, yo acostumbro a comprarme almuerzos afuera 3 días por semana. Voy a comprar solamente 2. El otro, voy a llevarme un sanguchito de la casa y voy a ofrendar esto para una persona que necesita. No sé, estoy simplemente inventando. El punto de todo esto es que el dinero, bien, es un asunto de carácter personal, de fidelidad y sobre todo de adoración. Usted va a tomar su ofrenda, va a tomar su simpe, muy bien, y esto no es dar para que la iglesia se ayude con sus gastos. No es eso. Si esa es la visión, mi querido hermano, no dé, por favor. No dé. Cuando usted lo haga, Señor, aquí está esto. No importa el monto. Señor, ¿me has bendecido así? Señor,
Yo quiero adorarte a través de esto. Señor, aquí está. No tengo que darle cuentas a nadie. Es mi asunto entre Dios, mi conciencia y yo. Y cada oportunidad de dar va a ser una vez más volver, Señor, aquí estoy. Al igual que cuando vamos a servir, cuando venimos a limpiar, cuando alguien viene a trabajar, cuando usted va a su trabajo, cuando está en su casa, Señor, aquí estoy, todo mi ser. Muy bien, dijimos entonces que la relación con el dinero, la fe y el dinero, si queremos hablarlo así, tiene que ver, es un asunto entre Dios, mi conciencia y el dinero. Decir, Señor, aquí estamos solamente tú y yo. Y que tiene que ver, lo que hablamos anteriormente, 3 conceptos muy puntuales: adoración al Señor, lo que damos en cuanto al dinero, cómo lo manejamos nuestro dinero, es un asunto de adoración, es un asunto de fidelidad, voy a ser fiel al Señor, y también tiene que ver con nuestro carácter. Y esto funciona en toda dirección, y tal vez no lo enfaticé mucho en el tiempo anterior, pero tiene que ver tanto en el cómo administro el dinero que Dios me da, así como también cómo lo uso, cómo lo doy para las necesidades que Dios nos guía. Entonces tiene que ver en todo sentido. Lo que recibimos delante del Señor, este salario, que también hago un énfasis importante, todo dinero que recibimos viene de parte de Dios. Ya que usted y yo trabajemos, no significa que es nuestro propio esfuerzo. Es Dios quien provee por medio de un trabajo y nos da la salud, la capacidad física, mental, el tiempo, la preparación. Todo Dios nos lo da. Y así como un día se nos puede dar, un día se nos puede quitar, y no dependemos totalmente de estos asuntos. Ahora, es un asunto maravilloso, y cuando leemos en el Antiguo Testamento, yo me ponía a hacer cuenta, bueno, por un lado Dios pide o marca el principio del 10% en el Antiguo Testamento, marca el principio de ofrendas voluntarias, marca el principio de dar lo que al final este judío estaba dando más del 10%, estaba dando mucho más que eso, y con un corazón de gratitud. Y de esa manera Dios también fue bendiciendo pues el mundo en el que vivimos. Bien, ahora el asunto, como hablamos con el discipulado sexual, es que vivimos en un mundo muy complejo, un mundo caído. Bien, un mundo donde la enseñanza en cuanto al dinero, ¿cuál es? Agarre todo lo que usted pueda para sí mismo. Entre más dinero tenga, usted va a ser más feliz, que es una mentira, lo sabemos. Entre más dinero tenga, usted va a tener siempre todo lo que quiso. Tampoco. El dinero es muy útil, ¿verdad? Si a usted le incomoda, démelo a mí, que a mí me sirve mucho, ¿verdad? Pero tiene muchas ventajas. El tema es que vivimos tiempos muy complejos. Y hay 2 palabritas que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde radica el peligro o el problema con el dinero. Bien, nuestra cultura de hoy es haga dinero. Nuestra cultura pone la seguridad en una cuenta bancaria, en una casa, en un montón de cosas materiales que en sí no son malas. Tener una casa, tener un carro, tener ahorros, no es malo y no está mal trabajar para tenerlo. El asunto pasa por la motivación y la administración de estos recursos. Si usted quiere su casa, como la de Cristiano Ronaldo, solamente para sentarse en su trono, creo que tiene una muy mala, un muy mal concepto, ¿verdad? Pero usted dice, yo quiero mi casa para que esté en un lugar seguro, cómodo, mi familia esté cómoda, y poder tener personas que estén, compartir, crear recuerdos, no en la opulencia, en ese lujo desmedido, en comodidades que nuestros tiempos nos permiten. Excelente. De hecho, Dios exhortó, y si usted lee la profecía de Ageo, Dios exhorta a ciertos líderes que dijeron, es tiempo para ustedes de construir casas con techos artesonados, y el templo de Dios se está cayendo. Es tiempo de eso. Entonces pasa mucho por esos asuntos de motivación y de administración. Hay 2 palabras muy importantes. Primero, avaricia. La avaricia. La Real Academia Española define avaricia como un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Un afán desmedido, todo lo que sea por plata. Y no perdona un colón. Lucas 12:15 presenta una historia, que lo vamos a ver en otro mensaje, donde un hombre dijo que había hecho mucho dinero y tenía ya sus graneros llenos de riqueza, y dijo, ¿qué haré? Porque ya mis graneros están llenos, ¿qué haré? Y me dije a mí mismo, construiré graneros más grandes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para toda la vida.
¿Y se acuerdan lo que le respondió el Señor? ¿Se acuerdan la palabra? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿de quién será? La Biblia habla de un fuerte deseo de adquirir cada vez más posesiones materiales o de poseer más cosas que otras personas, independientemente de la necesidad. Bíblicamente hablando, el concepto de avaricia, pues es el mismo, ¿no? Quiero tener más solo por tener más. Y aquí está el asunto de tener por necesidad o tener por querer tener. Bien, entonces es un asunto muy importante en el cual filtramos el concepto de la avaricia. Quiero tener más. Ya tengo, sí, pero quiero más. Y no aplica para tenis de correr porque se gastan. Entonces, mi esposa me estaba haciendo ojos de esto. Muy bien, codicia es otra palabra. La Real Academia Española habla de un afán excesivo de riquezas, bien, un deseo vehemente de algunas cosas. Pero esto no se limita solamente al dinero, sino también a otros aspectos. La codicia de poder, la codicia sexual, la codicia de dominio en otros ámbitos. Bíblicamente hablando, es el deseo, desear intensamente poseer lo que pertenece a otra persona o participar en una actividad moralmente incorrecta. Yo quiero el carro que tiene el otro, yo quiero la mujer que tiene el otro, yo quiero el dinero que tiene el otro, y pasa por esta codicia. Cuando se juntan los deseos de avaricia y codicia, realmente nos ponemos en un panorama muy complicado. Porque como creyentes nos vemos influidos por una serie de conceptos culturales que nos dicen, haga mucho dinero y téngalo para usted. Es para usted y para usted. Y obviamente esto nos recuerda que vivimos en un mundo materialista. El materialismo comienza desde filosofías muy antiguas que decían que todo lo que existe depende de lo material, que lo inmaterial no existe y que si existiera depende de lo material para su validez. Aspectos como el amor, la moral, la ética, los sentimientos no existen. Y que si existieran tienen que ver con cosas materiales. Y caemos y vivimos en una cultura materialista. Vean, hoy es 13 de octubre. Probablemente ya los centros comerciales tienen cosas de Navidad, no sé, supongo. Ya están. De aquí hasta noviembre, el discurso va a ser el mismo. Es que no tenemos plata. Es que la economía está tan difícil y vieras que cómo estamos luchándola. Pero a partir del Black Friday, en noviembre, los centros comerciales son insostenibles. No se encuentra parqueo, hay ofertas y todo es compre, Navidad, compre, negocio, compre, Navidad, negocio. Y probablemente caemos en eso. Hay que el regalo para que los regalos son un problema realmente, son muy complejos. Regalo para y entramos en un consumismo, bien, y aún como creyentes caemos en estas trampas. Y creo que es muy importante que reflexionemos en esta Navidad, no centrarnos en ese consumismo, en ese materialismo, sino cómo reflejamos a Cristo a través de esto. Muy bien, entonces, hay un principio tomado de esta historia de Lucas, que la Reina Valera lo pone así: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es el principio, que Lucas 12:16 menciona eso. La Nueva Traducción Viviente dice, la vida no se mide por cuanto tienen. Y creo que esta frase es muy importante que la resumamos de esta manera y que reflexionemos en esto. Nuestra vida no depende de lo que yo tengo. Depende de quién soy en Cristo, basado por supuesto en nuestra identidad. Ahora, hay dos preguntas importantes. Vamos a responder solamente una hoy y la otra va a quedar para otros estudios porque vienen más adelante. Una pregunta es, ¿cuál es la esencia del concepto bíblico del dinero? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dinero? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Depende del uso que le dé? ¿Es para mis caprichos? ¿Es para una administración que yo debo darle a esto? Bien. Y lo segundo, ¿es bíblico ofrendar a la iglesia y cuál debería ser su fin? A ver, bíblicamente, ¿yo tengo que ofrendar a la iglesia? Y todos vamos a decir, sí, por supuesto que sí. A ver, explíqueme un poco la teología del dinero, de la ofrenda. ¿Por qué debemos ofrendar? Porque sí, porque hay que dar la limosna y cuando viene, y nos enredamos. Y probablemente no tengamos un fundamento claro de por qué ofrendamos, si tenemos que ofrendar, ¿verdad? Si tuviéramos que ofrendar, ¿por qué lo hacemos? Y eso lo vamos a ver en otros pasajes. Vamos a ver algún pasaje, vamos a 1 Timoteo 6, por favor.
y vamos a encontrar algunos principios muy, muy importantes en cuanto a lo que es el dinero y la ofrenda. Bien, aunque aquí habrá más del dinero que la ofrenda. Vamos a hablar del dinero primeramente. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer versículos 6 en adelante. Vamos a leer desde el 1, 6:1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hay una condición, o había una condición en esos tiempos, donde muchos creyentes, muchos esclavos venían a la fe. Y la vida de esclavitud era muy compleja. Algunos tenían posiciones de esclavitud, digamos, más dignas, donde tenían cierta importancia dentro del funcionamiento del hogar, eran mayordomos, pero había otro tipo de esclavitud que era más denigrante, y siempre todos los esclavos se veían como objetos. Muchos de estos esclavos llegaban al conocimiento de Cristo, llegaban a la fe, y comenzaban a decir, bueno, entonces yo tengo que servir, yo soy creyente ahora, tengo nueva vida en Cristo, tengo un amo que es un patán, que es un inconverso, es un no creyente, es un desgraciado, me trata mal, ¿qué hago? Sírvale. Es lo que Pablo dice. Por otro lado, mi amo es creyente, es un buen tipo, entonces, como somos hermanos en la fe, yo puedo salir más temprano del trabajo y puedo tener menos carga laboral, porque somos hermanos. Dice Pablo, no señor, sírvanles igual, con la misma razón, sabiendo más bien que son hermanos, con más dedicación tenemos que servir. Y Pablo llega al punto de hablar de una palabra muy importante que creo que tenemos que tener muy clara en todo ese tema, y es la palabra contentamiento. Contentamiento. Cuando hablamos del contentamiento, vamos a definirlo con una satisfacción en la voluntad de Dios. Algunos de ustedes han pasado por momentos de abundancia económica. Bueno, asumo que sí, porque nadie responde. Un día, hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, hemos pasado por momentos, algunos momentos de abundancia, donde podemos atrevernos a pedir camarones, ¿verdad? Es camaroncitos, un camarón jumbo, su copita de vino, frente al mar, sencillo. Pero otros momentos donde no alcanza para camarones, digamos, alcanza para el huevito, no, ni el chino tampoco, está muy lejos. Un huevito, ¿verdad? Y el huevito lo compartimos entre, ¿verdad? Porque estamos apretados. Todos hemos pasado por la experiencia de la abundancia y de la escasez. Ha habido momentos donde Dios ha provisto mucho y hemos podido comprar, comer, disfrutar, y hemos estado contentos con nuestra vida. Y hemos pasado momentos donde decimos, Señor, ¿qué hago porque estoy feo? Dice, Señor, tengo 3 hijas y una que come como si fuera hombre, ¿verdad? No voy a decir cuál, pero no está aquí en este salón. Entonces, ¿cómo hacemos? El tema no es si tengo mucho o poco. El tema es mi contentamiento con la situación que estoy viviendo. Si frente a la abundancia sé decir humildemente gracias a Dios, y si frente a la escasez sé decir gracias a Dios en esta escasez, pasa por una satisfacción con la voluntad de Dios. No tener contentamiento cuando tengo mucho me convierte en un arrogante. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto soy? ¿Cuánto puedo gastar? Y no tener contentamiento en nuestra escasez pasa por un asunto de decir, Señor, realmente estoy solo, estoy abandonado, estoy en la miseria. Que son sentimientos normales, pero que deben ser canalizados por un contentamiento en ese momento. Si esta gente era esclava, y Pablo dice, tengan contentamiento. Fíjense más adelante en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa de un servicio adecuado de entrega, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia la piedad, acompañada de contentamiento. Pero soy creyente, ¿y por qué sigo siendo esclavo? Tiene que ver con una satisfacción con la voluntad de Dios en ese momento. Quizá en algún momento iban a ser libres y tener otra abundancia, tal vez sí, tal vez no. Tal vez vamos a vivir en una condición de escasez por mucho tiempo. El asunto no es
si tengo o no tengo. Que es muy importante, por supuesto. En Nicaragua vivimos tiempos de mucha escasez. Cuando vivimos allá por un par de años, un momento me sabían, ya no hay comida, y yo, ya no hay plata. Y yo en el carro, con el olor a gasolina, nos quedaban como $10, ¿verdad? Bueno, y compremos algo. Y se fueron los $10 y llegamos a la casa, bueno, esto es lo que hay. Veremos. Comamos hoy y mañana veremos qué hacemos. Y otro momento donde se ha provisto en abundancia para decir, pidamos camarones hoy, no hay ningún problema. Pasa por el contentamiento con esa satisfacción. Fíjense en el versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿qué pasa cuando la ganancia es acompañada de un materialismo? ¿Qué pasa cuando mi piedad se disfraza y caigo en ese materialismo? Camino totalmente en otra dirección y pienso en Dios como simplemente una fuente de dinero, una fuente de la provisión. Veamos algunos principios rápidamente que podemos encontrar en estos textos. Primero, piedad y contentamiento son necesarias trabajar al mismo tiempo. Versículo 6. Gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Deben ser desarrolladas de una manera paralela, deben ir juntas. Y si leemos Colosenses 4, que aquí vamos a entender el contexto de ese pasaje, Colosenses 4:10 en adelante, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo agradece a los filipenses que le enviaron una ofrenda. Toda la carta de Pablo a los filipenses es Pablo diciendo, hermano, gracias por la ofrenda, porque realmente la estaba pasando feo. Y los filipenses dieron con amor y fidelidad y carácter al Señor. Y Pablo dice, hermano, gracias, porque su ofrenda vino a ser una gran bendición. Y dice, ustedes querían, pero les faltaba la oportunidad. Y hago un paréntesis, cada vez que levantemos una ofrenda, hermanos, no es por necesidad, es una oportunidad que tenemos para ser parte de la misión de Dios. No es porque pobrecito el misionarito que no tiene. O sea, evolucionemos en nuestro pensamiento. Señor, eso es una ofrenda, queremos incorporarnos a tu misión. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, otra vez, cualquiera que sea mi situación. 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. O sea, Pablo comió camarones y comió huevo, pero comió. 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje tan mal usado, tan mal interpretado, está en un contexto de contentamiento con la voluntad de Dios. Señor, yo puedo estar contento con lo que me des, todo lo puedo en ti. Puedo tener contentamiento en la riqueza y adorarte. Puedo tener contentamiento en la escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en ti. En asuntos de contentamiento, por supuesto. Así que este pasaje, si lo hemos usado de otras maneras, tengamos mucho cuidado en cómo lo usamos por el contexto que está enseñando. Entonces, primer principio, la piedad y el contentamiento necesitan ser desarrollados al mismo tiempo. Segundo, según el texto, versículo 7 de 1 Timoteo 6. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Lo sabemos, lo conocemos. Aquí confrontamos lo temporal y lo eterno. 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este concepto del dinero tenemos que aprender a ver el dinero como un asunto de eternidad, no de temporalidad. Si veo mi dinero como un asunto de temporalidad, comamos y veamos que mañana moriremos. Pero si lo veo como un asunto de eternidad, vamos a ser mejores mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 21, Job dice, nada traje a este mundo y nada me voy a llevar. Clarito el principio. Bien, Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesús nos enseña en cuanto a cómo mirar el dinero como un asunto eterno y no como un asunto temporal. Cómo invertir nuestro dinero de forma eterno y no temporal. Dice Mateo 6:19 en las bienaventuranzas, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo
donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no miran ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde están mis tesoros, estará ahí mi corazón. Y yo me hice una pregunta, si Jesús, vamos a ver, si Jesús tuviera tesoros, bien, yo no lo sé, estoy suponiendo, fantaseando. Si Jesús dijera, este es mi mayor tesoro, esto es lo más importante para mí, ¿cuál sería? ¿En qué puso Jesús su corazón? Y creo que una idea bíblica, bien, él siempre tuvo la mirada en lo eterno, no descuidaba, es decir, interpretaba el presente desde la eternidad. Señor, hoy vivo en este presente, en esta realidad, en el aquí, en el ahora. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo respondo? ¿En la limitación de lo temporal o en una perspectiva eterna? Y creo que es muy importante el desarrollo de esa habilidad de comenzar a entender el entorno que vivimos y la realidad en que estamos desde una visión eterna. No miramos lo que se ve, lo temporal, vemos lo eterno. Muy bien, entonces tenemos que distinguir lo material no trasciende, lo espiritual sí que lo hace. Tenemos el dinero, que es un recurso temporal. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo uso? ¿A quién glorifico? ¿Qué muestra de mi carácter? Siguiente, versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 6. Dice, el 8, perdón. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pablo dice, teniendo las necesidades básicas cubiertas, tengamos contentamiento. Mi querido hermano, ¿tuvo usted hoy algo para desayunar? Y si no nos dijo que no tenía, díganos. Somos una comunidad. Si un día no tiene que comer, yo sé que no es común y no es bonito, pero díganos, hermano, estoy feo. Y aquí hay una comunidad que yo sé que va a respaldar y lo ha hecho en todo el tiempo. ¿Tienes una casa donde volver ahora? Probablemente que sí. Una más grande, una más pequeña, una más cómoda, una menos cómoda. Tenemos sustento, tenemos abrigo. Sí, estemos contentos con eso. Todo lo demás que Dios nos provee es extra. Y si Dios me ha dado extra, no es para que yo me siente como este granjero de Lucas 12 y diga, alma, muchos bienes tiene. Sino para saber decir, bueno, hay un hermano en mi iglesia que no está pasándola tan bien. Hay una misión que queremos hacer que podría recibir de nuestro apoyo. Es esa visión de lo temporal y de lo que yo tengo o lo que no tengo. Finalmente, versículo 10 dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Leamos desde el 9. Porque los que quieren enriquecerse con una mala motivación caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La riqueza, el engaño del dinero, ahora sí, el problema con el dinero es esta espiral denigrante que va narrando. Porque, a ver, Pablo habla así, tenemos que tener dinero, lo necesitamos, por supuesto que sí. Y más en nuestros días. Bien, es una bendición de parte de Dios. Pero ¿cómo lo administro? ¿Con qué satisfacción me siento con lo que Dios me dio hoy? ¿Cómo lo administro para mis necesidades, de mi familia, de mi prójimo, de la misión de Dios? ¿Cómo invierto en la misión de Dios sabiendo que estoy alcanzando lugares que no podemos alcanzar, que no sea de otra forma que a través del dinero? El penúltimo domingo de noviembre tendremos un culto especial sobre la parte de la iglesia que está siendo perseguida. Hermanos y hermanas que están sufriendo persecución. Y no piense que vamos a hablar de gente en Afganistán o en Corea del Norte. ¿Saben de quién vamos a hablar? De personas en Colombia que están arriesgando su vida por Cristo. No estamos tan lejos de Colombia. Entonces pasa por un asunto de cuál es el valor del dinero que tenemos nosotros. Y fíjense cómo es una espiral denigrante. 9. Quieren enriquecerse. Caen en tentación. Viene la corrupción, el robar, el mentir, dedicarse a trabajos que no son correctos. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas hunden a los hombres. Habla de destrucción, habla de perdición. Y finalmente, al último el versículo habla gente que se apartó de la fe. Personas que se alejaron de Dios porque por su deseo, por su codicia de estar afanados
en cuánto dinero puedo hacer más para mí mismo. Y un día se extraviaron. Es que tengo que trabajar más. Es que si meto horas extras, me puedo hacer esto. Es que si... No está bien. Es el peligro, ese amor al dinero, es el peligro, bien, que nos va consumiendo a todos nosotros. Entonces, ¿cómo usamos el dinero? ¿Cómo lo administramos? ¿De quién creo yo que recibo lo que tengo? ¿Solamente de mi esfuerzo meramente humano? ¿O es Dios proveyendo a través de un trabajo que hacemos con fidelidad a Él, en el cual también cumplimos su misión? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo uso? ¿Qué tan generoso o qué tan mezquino soy con los recursos financieros que Dios me dio? ¿Cómo los manejo? Bien, quiero terminar y hay algunas preguntas que me hago pensando en esto. Primero, ¿tenemos nosotros como creyentes un sistema de administración? Porque, a ver, estamos hablando de algo muy importante. Si yo no entiendo bien el asunto del dinero, me puedo perder, me puedo engañar, lo puedo mal usar, puedo perder años mal usando el dinero. Y creo que un sistema de administración, un presupuesto, una organización de cómo voy a manejar yo mi dinero es algo muy importante en cada familia. Como iglesia, creo que es muy importante que aprendamos también a tener un sistema, un presupuesto, que lo tenemos un presupuesto, pero cuando estudié estos textos era como, creo que hay un poco más para trabajar. Vamos a proveer para finales de noviembre un entrenamiento por una persona que conoce el tema para enseñarnos cómo nosotros como iglesia, como familia, podemos mejorar nuestras finanzas. Tal vez usted lo hace muy bien, excelente. Pero tal vez haya algunos cuantos que estén endeudados con tarjetas, que no llegan a fin de mes, que gastan en cosas de forma innecesaria, que hay gastos hormigas, que no hay ahorros, que tal vez por ignorancia no lo estemos haciendo. Y con solo una herramienta que nos cambie un poquito la manera de pensar, que hagamos algunos ajustes, quizá podríamos tener más espacio para una vida tranquila y para ser más generosos. Quizá un entrenamiento en esta dirección, que lo vamos a hacer, podría, y no alguien fuera de la iglesia que conoce el tema. Y también, como último lugar, vamos a tener una revisión del presupuesto de la iglesia, bien, con personas voluntarias que quieran ser parte de una comisión, que quieran ayudar a redefinir mejor el dinero para saber cómo lo usamos en la misión de Dios. ¿Con qué termino? 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegasen a ser ricos. Creo que el texto y la persona de Cristo es un ejemplo maravilloso de alguien quien sabe que es rico, es dueño de todo, a él le pertenece todo, nada escapa a su voluntad, pero en función de la misión de Dios, en función de lo eterno, en función de lo que es correcto, siento rico y por causa de nuestro pecado se hizo pobre. ¿Para qué? Para darnos de su riqueza. Usted y yo, mi querido hermano, somos ricos. Tal vez no económicamente, pero somos ricos en muchos sentidos más. Tenemos tanta riqueza a nivel espiritual, familiar, emocional, de comunidad, de Biblia, del tiempo que nos tocó vivir. Somos tan ricos. Y aún en nuestras pobrezas, el Señor vino a nosotros para darnos riquezas abundantes, no materiales. ¿Qué pasaría si en lo rico que ya somos, el Señor nos guía en un proceso para redimir el concepto del dinero y que no sea más el concepto de acumular un montón simplemente para mis placeres, sino para glorificar a Dios por medio de lo que Él hace a través de un elemento temporal que tiene una perspectiva eterna? Por eso hablamos que somos mayordomos, administradores de lo eterno. No venimos a pedir, venimos a hacer conciencia de cómo estamos administrando un recurso muy importante que Dios nos da. Una vez más, y como hacemos en cada estudio, ¿de qué depende? De cada uno. De cómo cada uno vaya a responder en un ámbito tan importante como este.